honestamente espero que les sea útil a todos, por lo menos a modo de reflexión. El tema de la identidad no es algo que se trabaje, por lo menos en lo que es el mainstream en las relaciones internacionales, a pesar de que hace tiempo ya que se viene desarrollando, así que me parece que es un tema a abordar y que tiene suma importancia, sobre todo en estos tiempos. Si les parece, voy a presentar. Bueno, como les dije, vamos a hablar un poquito de lo que es identidad y en este sentido quisiera hacer dos aclaraciones antes de empezar. La primera es que la noción de identidad, por supuesto, se estudia de diferentes maneras y en diferentes disciplinas, pero obviamente vamos a hablarlo circunscribiéndolo a lo que, a lo que son las relaciones internacionales. Y por otro lado, no voy a abordar cómo se llega a la idea de identidad. El hecho de que ya esta explicación la dio Caro hace 2 semanas, me parece que retomar ese análisis es innecesario a esta altura y sería una pérdida de tiempo, y lo que menos queremos es hacerles perder el tiempo en este momento. Así que hablemos un poco de la identidad en las relaciones internacionales. Obviamente esto va a partir de finales del siglo XX y va a formar parte del cuarto debate de las relaciones internacionales. Como explicó Caro hace 2 semanas, las teorías mainstream de las relaciones internacionales generalmente no se enfocan en cuestiones sociológicas, por nombrar solamente uno de los ejemplos. El debate obviamente va a formar parte de la columna reflectivista, perdón, la identidad va a formar parte de la columna reflectivista, y particularmente dentro de todas las corrientes reflectivistas vamos a enfocarnos hoy en el constructivismo. ¿Por qué? Porque como teoría, el constructivismo reconoce la ontología social del sistema internacional. ¿Esto qué va a significar? Que va a tratar de alguna manera, explicar el entramado social que configuran a los estados y posteriormente o subsecuentemente a las relaciones internacionales en sí. En este sentido, bueno, las identidades de los actores fundamentan la construcción de los intereses que orientan las acciones y estas conforman la práctica social en cuyo marco las identidades se producen y se reproducen. Yo acá a la derecha les puse a los principales exponentes del constructivismo. Todos ellos van a trabajar y se van a enfocar en la conformación de las normas, porque a través de las normas, según ellos, es cómo se construyen las identidades y aquello que da forma a los estados y a las relaciones entre los estados. En este sentido, voy a mencionar brevemente más o menos el aporte de cada uno de ellos. En el caso de Nicolás Onuf, él se basa en el estudio de las normas a través del acto del habla. Para él la comunicación es lo que lleva a la construcción de normas y de comportamientos. Es performativo y es intencional. Alexander Wendt me lo voy a saltar porque es el con el que nos vamos a quedar. Frederick K. Tocqueville lo que va a decir es que las normas reconocen, agrega básicamente a lo que dice Nicolás Onuf, digamos, direccionan el comportamiento humano. La conformación de las normas direcciona el comportamiento humano. Y Christian Roy Smith va a tomar la teoría de la acción comunicativa de Jürgen Habermas y va a agregar que también el proceso histórico de construcción de la gente y la estructura, que el proceso de la construcción entre la gente y la estructura es un proceso histórico, no puede resumirse a solamente un momento. Y que por supuesto va a estar vinculado a los valores y a las creencias de cada pueblo, de cada persona, de cada estado. Vamos a, bueno, y algo que quisiera dejar en claro, digamos, el constructivismo de esta manera lo que hace es estudiar la identidad para reducir el nivel de incertidumbre. Porque Alexander Wendt en lo que se va a basar es, y lo que va a crear, digamos, es la teoría de la estructuración. Va a tratar de abordar la cuestión de la anarquía, va a funcionar como si fuese un puente entre este debate de racionalismo y reflectivismo, y va a decir que los estados se conforman en base a las normas y las identidades de las personas que los constituyen. Entonces,
si los estados tienen intereses, si nosotros conocemos las identidades de los estados y de las personas que los constituyen, reducimos el nivel de incertidumbre en el sistema internacional. Pasemos ahora a lo que vendría siendo la primera definición de identidad que vamos a ver hoy, que es la de Alexander Wendt en su libro Social Theory of International Politics. Wendt nos va a decir que la identidad es una propiedad de actores intencionales que generan disposiciones motivacionales y de comportamiento, y esto significa que la identidad es de base una cualidad subjetiva o a nivel de la unidad, enraizada en la autocomprensión de un actor. Sin embargo, el significado de dicha comprensión frecuentemente dependerá de si otros actores se representan al actor de la misma manera, y en ese sentido, la identidad tendrá también una cualidad intersubjetiva o sistémica. Particularmente quiero quedarme con un par de palabras de esta definición de Wendt: motivacionales, comportamiento, intersubjetiva y sistémica. La noción de, es una cualidad existencialista, si se quiere, de la identidad, el hecho de decir que no se puede existir sin un otro. Es decir, y pensemos en este sentido, en cómo se configuran los estados y cómo se configura el sistema internacional. Para que un estado sea reconocido como tal, debe recibir, valga la redundancia, el reconocimiento de sus pares. Entonces, pasemos por acá a lo que vendría siendo la identificación de los actores. ¿Cómo identificamos a los actores? ¿Qué cualidades tienen la identidad? Y vamos a ver que algunas cosas, son transversales, digamos, independientemente de las identificaciones propias o las culturas que son muy diferentes, todas las identidades se conforman más o menos de la misma manera. En la columna de la izquierda tenemos algunas características de lo que podemos llamar identidad quizás propia o individual, aunque también, digamos, vamos a verla en lo que es la identidad colectiva, que es algo que se habla por separado. Como les dije antes, algo que mencionaba también Wendt, la identidad es intersubjetiva y es distinguible. Uno se reconoce a partir de la relación con los otros. Surge en confrontación con otras identidades. De vuelta, para que yo exista, debe existir un otro. Hay una pluralidad de pertenencias sociales y representación. Esto significa que yo como persona, por ejemplo, puedo encontrarme representada en diversos grupos, en diversas colectividades. No hay un solo rasgo que me sea identificatorio. Esto lleva a que cada persona, y por ende cada estado, tenga atributos identificadores. Esto significa que aquello que nos identifica es también lo que nos hace distinguibles. Esto es, me parece, quizás una de las cuestiones más, ¿cómo decirlo?, más importantes. La biografía incanjeable, porque es quizás lo que nos lleva a entrar en confrontación con otras identidades a veces. Uno como persona tiene experiencias personales. Uno nace en un lugar determinado, crece en un lugar determinado, con ciertas experiencias, rodeado de ciertas personas, rodeado de ciertos grupos y colectividades. A lo largo de su vida esas cosas pueden cambiar o pueden mantenerse. Con los estados pasa lo mismo. Los estados tienen sus historias, tienen sus experiencias, buenas, malas, esto es independiente, y muchas veces eso es lo que hace que ciertos rasgos de la identidad de los estados entren en conflicto con otros estados. Y esto, por supuesto, va a llevar a que haya una relación dialéctica entre lo personal y lo colectivo. Vean que en realidad estas características son, digamos, no las van a ver nunca por separado. Esto es algo que constituye la identidad en sí y que, por supuesto, están extremadamente vinculadas unas entre otras. En este sentido, si hablamos de identidades colectivas, y esto acá ya estamos hablando de colectividades, sociedades, comunidades, hay una diferenciación clara entre nosotros y ellos. A nivel nacional, por ejemplo, los argentinos somos distintos o nos identificamos de distinta manera que los uruguayos, y están al ladito. Hay una cierta noción de homogeneidad, más allá de que hacia adentro del país somos extremadamente distintos, somos argentinos, argentinas, argentinas. Por supuesto, esto va a llevar también a
por cada colectividad a una relación de redes de actores. Para el caso, pensemos el apoyo de la comunidad LGBT, por ejemplo, a la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito. Esa vinculación para la búsqueda de la expansión y promoción de los derechos humanos generalmente implica la construcción o la búsqueda de una identidad mayor o de una identidad quizás más sólida en base a una causa común. La opinión pública ocupa un rol preponderante. Y quiero que piensen en este ejemplo. El movimiento, más que nada porque es un ejemplo muy actual. El movimiento de Black Lives Matter en Estados Unidos, cuando Donald Trump declara que quiere hacer que Antifa sea considerada una organización terrorista. ¿Cómo se maneja la opinión pública? En ese caso, el presidente intenta, evidentemente, entrar en confrontación. Y esto, digamos, es una cuestión bastante importante, porque a través de la confrontación con el propio Estado, estamos hablando de un proceso de demonización, un proceso de cómo construimos nosotros nuestra identidad, ya sea como grupo, como persona o incluso como Estado frente a otros organismos internacionales, si se quiere, y cómo nos perciben. De la Porta y Diani nos van a decir que las identidades tienen una continuidad en espacio y tiempo. Van a hablar de un periodo también de latencia en el que quizás no pasa nada, no es que no pase nada, pero digamos, no hay sucesos que hagan que haya marchas, que haya conflictos o disturbios, pero el reclamo es permanente. La causa común, el uso de simbología, eslogans, todo eso permanece en el tiempo porque la causa primera siempre se mantiene, más allá de que en el tiempo cambien quizá los objetivos después de que ciertos objetivos hayan sido conseguidos. Y en este sentido, bueno, obviamente la consecución de ciertos objetivos y el planteamiento de nuevos objetivos implica también que las identidades no son estáticas, son mutables. Vamos ahora a qué pasa entonces cuando las identidades entran en conflicto. Obviamente, Mary Galdor no es la única que trabaja estas cuestiones. Para el caso yo seleccioné su texto porque es una autora que yo trabajé mucho y porque me parece que tiene un entendimiento de los conflictos en este aspecto que es muy útil para su análisis. Para el caso tomé el libro de las nuevas guerras. Ella lo escribe se publica en 1999, acá no llega en español en 2001. Y Galdor lo que va a decir es, hay un cambio en la lógica de la guerra. Ya no se habla, a partir de fines del siglo XX, ya no hablamos de conflictos entre dos estados o más estados, hablamos de conflictos hacia adentro de los estados. Obviamente esto producto de los procesos de decolonización, el hecho de que se crean nuevos estados, cosas que se saben. Ella identifica que existe una política de identidades. ¿Qué significa esto? A grandes rasgos, bueno, ahí tienen la cita, pero es la reivindicación de poder basada en una identidad concreta, sea nacional, de clan, religioso o lingüística. Esto plantea la dominación de una identidad por sobre otra. Y en este sentido, como no hay un objetivo fijo, una consecución de voy a atacar tal lugar porque quiero recursos, los conflictos intraestatales son por el control y la dominación de una identidad por sobre la otra. Eso implica que el conflicto se perpetúa en el tiempo, cosa que vamos a ver en breve. Algunas características de esta política de identidades es que van a estar basadas en la creación de narrativas, es decir, de vuelta, vamos un momento para atrás, una causa común, simbología, uso de eslogans, banderas, ¿por qué no? Y a su vez, a través de la implementación de políticas de miedo y de demonización. La exaltación de la diferencia, la exaltación o la demonización, por ejemplo, de aquello que es distinto.
Kaldor va a decir que no hay una respuesta a los conflictos, a esta clase de conflictos, que sea rápida, que sea fácil. La solución a estos conflictos usualmente se demora en el tiempo, y ella lo que plantea es la posibilidad de resolverlo por dos vías. Resolverlo, a grandes rasgos, ¿no? Una es la implementación de políticas cosmopolitas o inclusivas, y la otra es por la vía particularista o la implementación de políticas exclusivistas. En estos casos, Kaldor identifica, generalmente se da que en primera instancia el Estado intenta, y de hecho implementa, políticas particularistas. Intentan obtener el control a través de la dominación de forma violenta. Y en este sentido, Kaldor estudió el caso de Bosnia-Herzegovina, estuvo de hecho en Bosnia-Herzegovina, que es una lectura que les recomiendo porque me parece fascinante. La resolución del conflicto en Bosnia-Herzegovina llevó años de negociaciones y realmente, si uno lo observa hoy en día, quizás con lo que se dice el diario el lunes, se pueden ver falencias incluso hoy en día. Estas guerras o estos conflictos entran dentro de lo que es la categoría de guerras híbridas o asimétricas. Hay otros términos también que se utilizan, pero la lista sería enorme. ¿Esto qué significa? Dentro de la categoría de guerras híbridas o asimétricas entra, por ejemplo, la intervención de un tercer Estado en los asuntos internos del Estado en conflicto. Como vamos a ver, un poco May ya lo adelantó, Rusia interviene en el conflicto ucraniano, supuestamente, sin legitimidad alguna. A ver, vamos a algunas consecuencias de estos conflictos. Principalmente, estas son solo algunas, Kaldor menciona muchas más, pero me parece que estas son quizás las más pertinentes a lo que estamos hablando hoy. Primero principal, las violaciones de derechos humanos de las minorías. En este proceso de demonización del enemigo, de lo distinto, de lo diferente, se producen violaciones a los derechos humanos. Y estamos hablando de minorías que pueden ser nacionales, étnicas, religiosas, políticas y otro gran etcétera. Migraciones forzadas e involuntarias. Se dan casos de desplazamientos internos y refugiados porque, y esto está vinculado a la consecuencia que le sigue, se producen ataques y muertes de civiles que no están involucrados en el conflicto. Debido a que el conflicto se encuentra hacia adentro del Estado y debido a que el enemigo, entre comillas, el enemigo, es el pueblo o una parte del pueblo, no hay manera de diferenciar al personal militar del personal civil. Entonces se produce lo que los gobiernos suelen llamar daño colateral. Y esto lleva, obviamente, a una pérdida de legitimidad del Estado, no solo hacia el interior, porque obviamente hay un conflicto en el que una parte de la población ya no considera que las instituciones del Estado sean legítimas, sino también a nivel internacional. Porque a nivel internacional, todos vemos cómo un Estado, en vez de resolver el problema, ataca el problema entre comillas, ¿no? Y hace que el problema o que el conflicto se perpetúe. Les traje el caso de Ucrania. Les prometo que tiene algo que ver. Pero primero les voy a relatar un poquito cómo se llegó al día de hoy, si se quiere. Finales de 2013, noviembre de 2013, de hecho, el presidente Víctor Yanukovych cancela las negociaciones con la Unión Europea para firmar un acuerdo de asociación. Negociaciones que, por cierto, a ese entonces llevaban casi una década. Y van a dar inicio, en respuesta a esta cancelación del acuerdo, van a dar inicio las movilizaciones del Euromaidán. Particularmente estas movilizaciones lo que tenían una causa, que era, por supuesto, reclamar que se retomaran las negociaciones con la Unión Europea, pero además que
dejaran de lado la interferencia rusa, porque se comprobó que Rusia había tenido cierta injerencia en esa decisión de cancelar el acuerdo de asociación. Adelantémonos a enero-febrero de 2014. Se va a producir una radicalización de la protesta, de las protestas, por más de un motivo, pero principalmente voy a reducirlo a dos. En primer lugar, en su momento las protestas de carácter pacífico, y esto siempre lo resalto, fueron reprimidas de forma inconsistente, es decir, no es que reprimieron una sola vez y ya está, y digamos, y terminaron con el problema, que también es medio cualquier cosa, sino que fue de manera inconsistente. Reprimían solo algunos sectores y se retiraban. Esto obviamente llevó a mucho descontento en la población, pero además pensemos que la identidad de esas movilizaciones era demasiado heterogénea. Si uno se pregunta quiénes eran los que protestaban, los grupos etarios eran diversos, más allá de que había muchos estudiantes, eran diversos. No había una causa común más allá de retomar las negociaciones con la Unión Europea. Estos espacios que deja vacío el Euromaidán los van a empezar a tomar grupos de ultraderecha. Entre ellos, el más conocido es el Pravi Sector. Y van a cargar de valores y de significados al movimiento, el cual se empieza a, digamos, deja de lado el prefijo euro y pasa a llamarse Maidán, que significa plaza en ucraniano, y van a cargarlo de valores, principalmente nacionalistas, excluyentes, profundamente homofóbicos, xenofóbicos, y van a impulsar junto con el apoyo de partidos de derecha, porque esto hay que decirlo, también tienen un apoyo adentro del gobierno, van a impulsar la destitución del presidente, cosa que van a lograr el 19 de febrero, si mal no recuerdo, de 2014. Ese mes de distancia que hay entre febrero y marzo es el mes que el gobierno interino de Alexander Turchinov tiene para, de alguna manera, calmar las aguas o hacer que todo empeore. Evidentemente hizo que todo empeore. Dentro de una serie de medidas que él tomó, principalmente una de las que más resalta es la remoción de los gobernadores en la región del este de Ucrania, que eran gobernadores opositores del partido de Yanukovych. Se empiezan a ver protestas que obviamente en ese momento no eran significativas, digamos, no eran multitudinarias, eran irregulares. Y obviamente la policía y las fuerzas especiales reprimían, desconcentraban. Y esto inevitablemente llevó también a que hubiese un sentimiento de descontento por parte de la población rusa en Ucrania frente al nuevo gobierno, que era claramente mucho más nacionalista. Si avanzamos hasta marzo de 2014, vamos a ver que la población rusa en Ucrania, y principalmente en la península de Crimea, frente a este descontento, empiezan a acercarse a Rusia. Rusia, por supuesto, Vladimir Putin, conociendo su forma de hacer política, aprovecha esta oportunidad justamente, más que nada, por lo que es la península de Crimea, que es un punto estratégico, que no vamos a meternos en eso, pero es un punto de vital importancia para Rusia. Y el 18 de marzo, si mal no recuerdo, se va a llevar a cabo el referéndum para la anexión de la península de Crimea, y efectivamente el referéndum va a dar positivo y la península va a anexarse a la Federación Rusa. Esto va a ser como un pasito más en lo que es la escalada de tensión del conflicto. En abril se van a empezar a ver movilizaciones separatistas. Los movimientos van a estar más conformados, van a ser más homogéneos, van a tener objetivos, cosa que antes no tenían quizás. Y estas movilizaciones separatistas se van a dar particularmente en dos provincias, que son las que se van a proclamar independientes en los meses siguientes y que van a dar inicio a la guerra del Donbass, que hasta el día de hoy siguen
en conflicto con el gobierno ucraniano, más allá de que estén en una etapa de latencia. Estas son las provincias de Donetsk y de Luhansk, conocidas por ser parte de la región del Donbass. Pero quedémonos con Crimea. Los datos del censo del 2001, que es el último censo del cual se registran datos, muestran que Crimea tiene una conformación poblacional según nacionalidad y lengua madre de 58.1% rusa. No sé si se llega a ver bien, espero que sí. El 9,8% es ucraniana. El resto, el 31,5%, y ese último 0,5%, que para mí siempre es un dato de color de los tártaros, son otras nacionalidades. Observemos que la mayoría en 2001 ya era rusa. Pensemos, porque realmente no hay manera certera de saber muy bien cuál es el dato, cuánta sería la población rusa en 2014, al momento del referéndum. El referéndum registró un 83,1% de participación de toda la península, del cual un 96,7% votó a favor de la anexión. Esto, por supuesto, no es un caso aislado. Ya desde antes se observa una preferencia por o la secesión o aumentar las facultades del gobierno, que de por sí ya era una república autónoma, o la proclamación de un Estado independiente previo al referéndum de 2014. Esto es de un estudio que hizo el Razumkov Center of Kiev en 2008. Y esto es algo que voy a mencionar y van a ver que tiene sentido. La anexión es ilegal, pero es legítima. El reclamo del pueblo ruso, en la península, es legítimo. El problema es cómo se llega a la finalidad de anexarse a la Federación Rusa. Y acá es donde entramos en un dilema, y acá es donde entra Argentina. Esta fue la respuesta de Argentina a la anexión de Crimea. La por entonces presidenta dijo, y cito, reclamamos a las potencias que cuando se habla de integridad territorial sea aplicable para todos, porque mi país sufre el cercenamiento territorial por parte del Reino Unido de las Islas Malvinas, y sin embargo, las grandes potencias, fundamentalmente el Reino Unido y Estados Unidos, se han manifestado a favor del referéndum que los kelpers han hecho y que carece de todo valor. Esto es algo que yo creo tendríamos que pensar, dejando de lado quizás juicios de valor, es decir, no pensemos si lo que hizo la presidenta, lo que dijo en su momento la presidenta está bien o mal, pero pensemos que, teniendo en cuenta esto que les vengo diciendo de las identidades, la política exterior y cómo accionamos en la política exterior se complejiza. ¿Por qué? Volvamos un segundo para atrás. La anexión es ilegal, pero legítima. Si nosotros, o si en su momento la presidenta consideró que el reclamo de la población rusa era legítimo, porque nuestro reclamo también es legítimo, que por supuesto lo es, deja abierta, por ejemplo, la posibilidad a que el Reino Unido responda: la población que está en las Islas Malvinas tiene un reclamo legítimo de autodeterminación, porque históricamente vivieron ahí. Es controversial, pero es posible. En este sentido, nosotros tenemos que enfrentarnos a esa realidad de ninguna política o ninguna implementación que nosotros tengamos va a ser enteramente correcta. ¿Por qué? Porque si nosotros consideramos, nuevamente, que el reclamo, por ejemplo, de la población rusa en Crimea es legítima, que nuestro reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas es legítimo, pero además es legal, estamos de alguna manera ignorando la ilegalidad del proceso a través del cual la península fue anexada a la Federación Rusa. ¿Por qué? Digamos, no voy a meterme mucho en el protocolo que debía seguirse para alcanzar ese proceso, pero ninguna de las votaciones necesarias y debates en el Parlamento se realizaron. Fue una decisión tomada en cuestión de días. Entonces, si nosotros también tenemos que pensar, ¿y por qué digo que acá se complejiza? Si nosotros también pensamos en nuestra tradición
y nuestras contribuciones al derecho internacional público, entonces entramos nosotros también en ese doble estándar que Cristina en su momento criticaba tanto al Reino Unido como a Estados Unidos y al resto de Europa. Entonces, en ese sentido, tenemos que reflexionar en torno a la política exterior. ¿Cómo? En principio, mediante la construcción de políticas que contemplen las características identitarias de los conflictos. Esto significa también tener en consideración los principios del derecho internacional público. Y esto es algo que Kaldor también va a mencionar en las nuevas guerras. Cualquier solución o política que se vaya a implementar, más bien, digamos, ella no estaba hablando de política exterior, pero creo que debe hacerse, cualquier política que se quiera implementar debe hacerse dentro del marco de la legalidad, porque eso es lo que también va a permitir que se perpetúe en el tiempo como un comportamiento. Y esto va de la mano con lo que hablábamos al principio de cómo las normas nos permiten, de alguna manera, construir ciertos comportamientos que son inherentes a nuestras identidades también. En este sentido, si creemos que la política es el arte de lo posible, pueden realizarse cambios integrales y significativos. Esto obviamente es mucho más fácil decirlo que hacerlo. No podemos dejar de lado las realidades que nos rodean y obviamente tampoco podemos dejar de lado el hecho de que al día de hoy existe todavía una preponderancia de las teorías mainstream y la aplicación de la política exterior, tanto en nuestro país como en el resto del mundo, siguen guiándose por los lineamientos de las teorías del mainstream. Pero me parece que si pensamos un poco en estas cuestiones, de vuelta podemos reducir la incertidumbre que tanto nos aqueja de la anarquía del sistema internacional, pero además también podemos empezar a conocer nosotros y formar un entendimiento mayor de lo que son las políticas de otros países y las culturas que conforman esas políticas, que al fin y al cabo es el conjunto de las identidades vastísimas que podemos observar en todo el mundo. Me voy a callar, les voy a dejar acá las referencias si quieren verlas, pero esto es más o menos todo lo que tenía para contarles. Bueno, Flor, muchas gracias. Como te dije desde el primer momento, a mí me parecía súper interesante la presentación y la verdad es que viendo y escuchándote no hacía más que tomar apuntes y anotar algunas ideas y quedarme pensando. Creo que les pasó a muchos porque no vi ninguna pregunta, así que no sé si alguien o tal vez quisiera compartirnos una reflexión. Me parece que el desafío teórico al que nos invita Florencia nos deja pensando, ¿no? Como en estos límites y en estos puntos complejos que tienen que ver con las construcciones históricas de la identidad y del ser nacional, y me parece que en ese sentido Argentina y la causa Malvinas o el sentimiento de Malvinas es uno de ellos y es parte de nuestra identidad. Y creo que ahí también, ¿no? Como cuando vos muy bien explicabas, decir, bueno, ok, ¿qué estándar vamos a tener frente al reconocimiento de la anexión de Crimea a la Federación Rusa? Porque esto puede tener un coletazo acá, digo, o podemos caer en el doble estándar, o podemos terminar haciendo esto mismo que le seguimos criticando a Gran Bretaña y a Estados Unidos. Así que, bueno, no sé si eso, los invito a si alguien quiere compartirnos alguna reflexión o alguna pregunta para Flor. Ahí, bueno, Natalia Rodino, que estuvo con nosotras la semana pasada, quisiera decir algo, así que Nati, te escuchamos. Hola a todos y a todas. Gracias, Flor. La verdad que sí, como dijo Mailén, es un desafío mental de conceptos. Te cuento lo que a mí me resonó, que digamos, términos que estoy más familiarizada, a ver si tiene que ver, interseccionalidad,
nacionalismo y ahora con respecto a la globalización, cómo esto se conjuga. Yo estoy más, en líneas generales, más en pos a una visión cosmopolita, teniendo en cuenta las características actuales a nivel global. Y con respecto a Malvinas, pensaba que lo que decís vos, el conflicto identitario, quizás estaría salvado porque el reclamo de soberanía tiene que tener en cuenta los intereses de los habitantes. Entonces, esa es una pregunta. Teniendo en cuenta que hay que tener en cuenta justamente los intereses de los habitantes, ¿no estaría salvado esta cuestión identitaria y lo que hablabas del referéndum? Vamos por partes. Lo que mencionaste del tema de la interseccionalidad, el nacionalismo, bueno, esto es algo que Kaldor de hecho retoma, menciona como una de las principales características de las políticas de identidades, para aclarar, por ejemplo, que no es algo que se haya creado al final del siglo XX, sino que las políticas de identidades es algo histórico, se ha hecho a lo largo de la historia. La diferencia entre las políticas de identidades ahora y las políticas de identidades a lo largo de la historia es el hecho de que trascienden los límites de las fronteras. Son transnacionales, son internacionales, locales eh, este, y nacionales a la vez. Por eso es tan complejo estudiarlas. Y por otro lado, si está salvada la cuestión, a mí me parece que no. O sea, pensémoslo así. ¿Qué pasa si mañana, y digo mañana 16 de julio, el Reino Unido dice, ¿saben qué? Tomen. Y nos dejan las islas. Y tenemos que administrar las islas. ¿Qué hacemos con toda la población que está en las islas y que se reconoce como británica o como isleños, pero no se reconocen como argentinos? Porque vas y les decís, tomen, ahora son argentinos. Están dentro de un nuevo marco normativo, quizás tienen, no sé, no voy a decir distintos derechos, pero digamos, tienen otro entendimiento de las leyes, porque estamos hablando de que el sistema judicial Reino Unido es distinto al nuestro. Entonces, son un montón de factores a considerar, que en nuestro caso sí, quizás por nuestra propia tradición y nuestra propia formación en lo que es derechos humanos y nuestra formación política en términos de inclusividad, quizás tendríamos una aproximación cosmopolita, si se quiere, a la inclusión de los isleños, pero ¿qué hacemos con la población? Digamos, ¿cómo hacemos o cómo evitamos o cómo hacemos que ese choque cultural y de identidades sea lo menos doloroso y menos traumático posible? Porque eso es algo inevitable. En ese sentido, digamos, de vuelta, es un hipotético, pero ¿cómo lo haríamos? Porque lamentablemente, digamos, si las islas estuviesen despobladas, genial, festejemos, pero no es el caso. Lo cual también complejiza el hecho de cómo aproximar a la cuestión Malvinas, ¿cómo es? Perdón, justo me saltó la pregunta, me distraje. ¿Cómo abordamos la cuestión Malvinas si tenemos también, o si reconocemos también que los isleños son actores? Se complejiza muchísimo más. Perdón, sé que acá hay una pregunta. Nati, no sé si contesté tu pregunta, no sé si querés decir algo más. Sí, perdón, estoy pensando en voz alta. Uy, ¿he escuchado bien? Ah. Por ejemplo, hay un caso que es el caso de Bélgica, que tiene varias lenguas y varias, digamos, no quiero... Creo que sí. Hay varios países iguales. No estaría pensándolo, no sería imposible en el caso de que, hipotético caso de que recuperemos la soberanía de las islas. Creo que se podría convivir en cierto punto. Pero bueno, nada, me quedó claro y bueno, es para reflexionar. Me parece súper interesante tu enfoque. Gracias. ¿A vos?
Acá Lucas pregunta si Mendoza mañana sale y pide separarse, tenemos que aceptarlo. Mirad, yo si querés te doy una respuesta corta y una respuesta larga. La respuesta corta es no, pero la respuesta larga es, se supone que dentro de nuestro marco normativo tendría que existir la posibilidad, o por lo menos la idea de que si alguna provincia o región del país quisiera separarse, hay un procedimiento para hacerlo que tiene que pasar seguramente por múltiples votaciones y múltiples debates. Por eso, con eso quiero decir que todo se reduce a que principalmente no tenés por qué aceptarlo, no tenemos por qué aceptarlo, pero ¿están en su derecho de pedir una secesión? Y sí, pero llegado a ese caso, se tiene que hacer por el procedimiento legal. Y si retomamos el caso de Ucrania, el caso de Crimea, la Constitución establece un procedimiento que es larguísimo y que justamente es largo para evitar que la secesión se produzca. Digamos, es intencional. Entonces, en ese sentido, si, digamos, ¿por qué se tomó la vía rápida, si se quiere? La vía ilegal de la anexión de Crimea. Porque por la vía legal era virtualmente imposible hacerlo, más allá de que ellos quisieran. No sé si queda claro. Sí, me parece que queda súper claro y mientras hablabas se me ocurrieron como dos ejemplos para pensarlo también en América Latina en otros contextos, pero un poco la dificultad de visibilizar aquello que en la conformación del Estado se había negado, me parece el claro caso del Estado plurinacional de Bolivia, ¿no? En este intento de empezar a reconocer la diversidad de pueblos que atraviesa el Estado boliviano y cómo, digamos, todo ese proceso, lo complejo que termina siendo incluso durante toda la presidencia de Evo, ¿no? Digo, en ese reconocimiento de la nación como plurinacional, todo lo que fue costando la transformación de los sistemas políticos y de la inclusión, y bueno, nada, o sea, viendo el diario del lunes, también, ¿no? O sea, la respuesta, la respuesta es de la resistencia de aquellos grupos que siempre fueron muy contrarios al reconocimiento de los derechos indígenas. Y el otro caso que también me hiciste pensar es el conflicto, el largo conflicto peruano-ecuatoriano, y cómo para cambiar ese odio, a mí siempre voy a decir algo bastante polémico, pero me encanta escucharlo a Durán Barba explicando y él contando cómo se enseñaba en Ecuador en la escuela a odiar a los peruanos y cómo eran el enemigo, ¿no? En los descendentes de Caín y de Abel y eran pueblos enemigos. Y como si bien no era un conflicto, digamos, no se planteaba la anexión de un territorio o el reconocimiento de otro, sí era un conflicto limítrofe y, bueno, un estado de guerra, digamos, no resuelto durante años. Y cómo fue el proceso de Ecuador y de Perú para llegar al fin de la guerra y empezar a trabajar en la construcción de una identidad que no negara al otro, que empezara a trabajar en esos vínculos y en el reconocimiento de esos países como hermanos y no como enemigos. Entonces también pensaba esto, ¿no? Como en lo complejo, en la situación imaginaria de, bueno, ok, si mañana tuviésemos las Islas Malvinas, bueno, ¿cómo hacemos con años de lucha y de conflicto en torno a eso? Sí, sin duda. Que de hecho, bueno, esto quizás es más anecdótico, pero en un final en la facultad tuve que trabajar la cuestión Malvinas y mi profesor me dijo, la última pregunta que te voy a hacer es, ¿cómo resolverías la cuestión Malvinas? No tengo ni idea. Porque, digamos, y en ese momento pensé, ¿por qué? ¿Cómo sabría resolverlo? Porque no se puede. No es tan fácil como decir, ok, hacemos esto. Y soluciones planteadas hay un montón. Y por otro lado, me parece que quizás en lo que es más ya vinculado a lo que es la teoría política, hay la aproximación del multiculturalismo, la implementación de eh, políticas inclusivas, del otorgamiento de distintos derechos, quizás son quizás a veces más ligados a lo que es la discriminación positiva o lo que es
los cupos en sectores de gobiernos o cupos laborales, ya propiamente, qué sé yo, por ejemplo, incluir que ciertos trámites en ciertas regiones estén también disponibles en el idioma que habla, por ejemplo, la población indígena que habita la zona. Son quizá políticas más, quizás no son trascendentales a nivel nacional, es decir, no, quizá no cambian el panorama que tiene uno de la Argentina. Pero para esa población que fue excluida históricamente, es algo, y es una manera de empezar. No sé, a mí estos temas me parecen fascinantes. Tal cual, tal cual. A mí también, y creo que me parece que lo más interesante es que nos llevamos un montón de preguntas. Bueno, ahí Lucas justo estaba diciendo eso mismo, que se va a poner a leer porque le interesó el tema, y me parece que escucharte nos permitió como también abrirnos a lo complejo que es pensar soluciones a conflictos identitarios, aun cuando todos estamos acá de acuerdo con que, y creemos que las Malvinas son argentinas, ¿no? Entonces, bueno, ok, pero ¿cómo? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué? ¿De qué manera, no? Y digamos esto, de qué formas efectivamente van a ser respetuosas de los derechos humanos y de los estándares internacionales a los que Argentina está suscripta y que sostiene y que respeta, y cuáles no. Entonces creo que nos llevamos un montón de preguntas y que fue un placer escucharte. No sé si te gustaría hacer alguna reflexión final para pasarnos el mensaje o si, no sé, alguno más o alguna más quiere hablar. Ahí Lu también pone que fue muy interesante. Están todos muy callados hoy, creo que los dejaste a todos pensando. Sí, a ver, yo sabía que la posibilidad no es un tema fácil de abordar, y de hecho yo también siento a veces alguna que otra inseguridad hablando sobre el tema, porque de vuelta, más allá de lo fascinante que es, hay tantas perspectivas y tantas disciplinas que lo abordan que a veces es muy difícil circunscribir todo a, bueno, identidad es esto y se resuelven los problemas de esta manera, y lamentablemente es imposible, pero es también lo que lo hace tan fructífero. Así que nada, les agradezco a todos por la atención. No, gracias a vos. La verdad que fue un placer escucharte y compartir. Y una vez más vamos a estar pasando la presentación que Flor preparó, y ahí te vamos a facilitar un poco el trabajo, Lucas, porque cada una de nuestras expositoras hizo unas sugerencias bibliográficas a modo de iniciarnos en las lecturas o, digamos, de sugerir material para cada persona que estuviera interesada y no supiera cómo empezar en las temáticas. Así que, bueno, Flor lo hizo y se los vamos a estar mandando desde la red, seguramente mañana o pasado. Así que, bueno, muchas gracias. Y el miércoles que viene nos vamos a estar encontrando en el último de estos cursos internos que hemos hecho para estar hablando más sobre la política de derechos humanos como Argentina y cómo fue que Argentina llegó a liderar esta agenda, digamos, y a posicionarse en ese lugar. Así que muchas gracias a todos por participar, muchas gracias Flor especialmente, a Guada y a Caro, que están siempre ahí haciendo que todo sea posible, admitiendo a las personas, trabajando, mirando los power y todo, y Rodri, que también se quedó. Así que les agradecemos y nos encontramos el miércoles que viene.